aflicciones tengo, cuando me llena mi temor, mi alma en ti descansa. Oh Cristo, en ti me esconderé, mi paz y mi consuelo. Nada es más grande que tu amor, confortas mi tristeza. Buenos días, hermanos. Hoy, domingo 26 de abril, deseo saludarlos en esta mañana, desearles que tengan un buen día, invitarlos a escuchar y participar en sus hogares de este culto. Y hoy día, en relación a un poco a lo que compartía ayer en relación a Hebreos capítulo 10, versículo 25, en esta mañana yo quiero invitarlos a que nos dispongamos a este culto, quizás añorando, anhelando el volver a congregarnos. Y en la meditación de la palabra de hoy día, tener y que el Señor esté obrando en nosotros una actitud de que al congregarnos está en razón no de la tradición, no de las costumbres, sino que en razón de la fe. De la fe que produce verdaderamente una disposición de anhelar estar en la casa del Señor. En razón de la fe que viene por el oír la palabra del Señor. En razón de la fe de haber sido transformados por la obra de Cristo y vivir este proceso de santificación, de ser regenerados, transformados a la imagen de Cristo. El salmo que voy a indicar para comenzar este culto tiene esa mirada de el anhelo de estar en la casa del Señor. Yo les invito a que nos dispongamos a comenzar este culto. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Tengan un buen día en su familia, en sus hogares. El Señor les guarde. El Señor bendiga a todas también sus familias que puedan estar lejos y a los que quizás no han visto en estos días, en este mes y medio prácticamente. El Señor les ayude a perseverar, a permanecer confiados en la gracia del Señor y en los propósitos que Dios tiene para esto. Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Con esta disposición de anhelar estar en la casa del Señor y congregarnos, yo quiero invitarles a comenzar este culto, orando al Señor, y que también en nosotros esta disposición permanezca. Oramos. Señor amado, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por este día, por este amanecer, por este comenzar el día, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el que permite todas las cosas y permite, Señor, que estemos hoy día, Señor,
un día domingo en nuestros hogares, disponiéndonos, Señor, a escuchar tu palabra, pero por sobre todo a participar de un tiempo en que oramos, en que, oh Dios, escuchamos alabanzas, en que escuchamos tu palabra, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a tener una reflexión personal, oyendo tu palabra, oyendo tu voz, hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro ser entero, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
Les invito ahora a tener un momento de oración para confesar nuestros pecados delante del Señor. Este momento de oración, con una lectura bíblica, lo dirigirán nuestros hermanos Ezequiel y Gisenia. Les invito a tener este momento en este culto de adoración al Señor, este momento de confesión de pecados. Oramos al Señor. Vamos a leer Salmos 32 del 1 al 7. Yo estoy leyendo la versión PDT. Y la palabra del Señor dice así: Qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando sin confesar mis pecados me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores. Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Por eso, todos tus seguidores deben orar a ti. Y así, aunque estén en 1000 dificultades, nada malo les sucederá. Tú eres mi refugio, me rodeas y proteges. Por todos lados escucho gritándome alegremente que tenga en cuenta que tú me has salvado. Le invito, si puede, cerrar sus ojos y podamos confesar a Dios nuestros pecados con la palabra que acabamos de escuchar. Señor, te damos gracias porque eres fiel, Señor, con nosotros. Sin duda no podemos escondernos de ti y nada podemos esconderte tampoco, Señor. Y nuestros pecados, Señor, venimos delante de ti a confesártelos, Señor. Creyendo y confiando, Señor, que tú eres quien nos restaura, que tú eres quien nos perdona, Señor, y que desde la fundación del mundo, Señor, y antes de que nosotros naciéramos, ya nos habías escogido, Señor, para salvación, Señor, para servirte a ti, Señor. Y te agradecemos, Señor, eso, y estamos alegres, Señor, porque sin duda, Señor, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias capacidades, nunca podríamos habernos acercado hacia ti, Señor, y es por eso también que confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor, porque a través de Jesucristo, Señor, a través de esa cruz, Señor, y a través de esa resurrección, Señor, podemos venir delante de ti y confesar nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor, y recibir tu perdón, Señor, y recibir tu palabra como bálsamo, Señor, para nuestro espíritu, Señor. Muchas gracias, Señor. Limpia nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día poder buscar más de ti y que podamos crecer, Señor, en tu palabra, Señor, que podamos buscarte en oración para ser fortalecidos, Señor, y para que cada día a través de tu Espíritu Santo podamos ir apartándonos, Señor, del pecado y podamos buscarte más y confiar más y más en ti, Señor, y disfrutar y gozarnos, Señor, más y más, Señor, en tu palabra, más y más en la oración, Señor, y que tu palabra, Señor, siempre sea ese bálsamo en nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Señor, y guárdanos, Señor, y cuídanos, Señor, y que cada vez que pequemos, Señor, o cada día podamos confesarlo delante de ti, Señor, entendiendo de que tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor, y es a través de ti, Señor, que son perdonados nuestros pecados, Señor. Muchas gracias, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento.
Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo, tu gracia, mi corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios, pues eres mi Dios. Les invito a continuación, hermanos, a seguir la lectura bíblica, una lectura bíblica alternada que dirigirán nuestros hermanos Katy y Ariel, y luego un momento de oración, de intercesión que ellos dirigirán y nosotros podamos también participar de este momento de la lectura de la palabra del Señor y de oración. Buenos días, hermanos. El día de hoy nos corresponde la lectura alternada. Abramos nuestras Biblias. En Juan 20 vamos a leer del 24 al 29. Y dice así: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Y les dijo: si no vieres en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro con Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz con vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío
y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, esa sea la lectura del día de hoy, hermanos. A continuación, Ariel nos guiará en oración. Amado Padre Celestial, le queremos dar gracias, Señor, por este día, un día domingo, Señor, en el cual hemos podido estar en nuestros hogares. Pero eso no quita, Señor, que podamos escuchar tu palabra, reunirnos, Señor, virtualmente y unirnos de corazón, unidos en la fe, en oración, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder brindarte la honra, la gloria a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros a pesar de que nuestra vista carnal, Señor, nuestra vista humana, ve todo malo. Tú nos provees de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor, y tú has sido bueno para los que invocan tu nombre, Señor. Tú has sido bueno para aquellos que confían en ti, Padre. Te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad de orar con Katy, Señor, de poder leer tu palabra, de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder escuchar las alabanzas. Muchas gracias, Señor. Oramos, Padre, para que tu palabra esté en nuestros corazones, Señor, que sea viva la palabra que hemos escuchado, que podamos poner en práctica, Señor, tus mandamientos, que sea lo primero, Señor, que esté en nuestro corazón, para honrarte y glorificarte, Señor. Oramos por nuestro país, por las cosas que hemos estado viviendo, oramos por las autoridades, Señor, oramos por el gobierno, por los alcaldes, Señor, por los ministros, por las autoridades sanitarias. También queremos orar por aquellos, señores, profesionales que están en los hospitales, Señor, por aquellos que están día y noche trabajando por cuidar a los enfermos, Padre. Oramos por nuestro país, Señor, para que tú le bendigas, y oramos por el mundo entero. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el maravilloso nombre que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed.
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hermanos, después de la lectura bíblica y de alabar al Señor, esta lectura que nos dirigieron en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 24 al 29, nos encontramos con una expresión que ha traído, digamos, una práctica a veces en la sociedad a partir de esta actitud, la actitud de este personaje que aparece en esta escena con Jesucristo, Tomás. Y esta frase o esta expresión es común a veces en relación a los que no creen respecto a algo. Y esa frase es ver para creer. Pero yo quiero centrarlos hoy día con respecto a esto, ver para creer, en razón de la fe, en razón del testimonio, en las palabras que Jesucristo. Y Jesucristo le dice a Tomás, le dice, mete o pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado, al lado de mi cuerpo, y deja de dudar y cree. No seas incrédulo, sino creyente. Eso le dice. A lo que contestó Tomás posteriormente, Señor mío y Dios mío. Y concluye Jesús este encuentro y este diálogo para cerrar. Dice, tú creíste porque me viste, tú has creído porque me has visto. Bienaventurados, afortunados, dichosos los que creen sin haber visto. Oramos. Señor, Dios Todopoderoso, gracias porque nos disponemos en esta hora a tu palabra. Guíanos, Señor, de tal manera que podamos estar confiados en tu misericordia, en tu amor, en que tu palabra es palabra de verdad, es tu palabra que es aplicable para todos los días de nuestra vida y que es necesaria para nuestra edificación, Señor, para la exhortación en nuestra vida, para corregirnos, para animarnos, para alentarnos. Gracias, Señor. Guíanos a cada uno en la meditación, en la reflexión, en tu palabra, Señor, y que esta palabra para nosotros sea palabra de bendición, palabra de vida, palabra de edificación, palabra, oh Dios, que nos lleve a tener una relación cada día más personal contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, Tomás es un personaje que ya apareció en otro diálogo con Jesucristo. Y quizás parecía que siempre estaba como no cuestionando, pero quizás quería más respuestas a las que personalmente quizás estaba percibiendo en el momento. En este diálogo, cuando Jesús habla con los discípulos y comienza a prepararlos para lo que va a significar su partida, la separación, y les dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, creen en Dios, crean también en mí.
le dice, en la casa de mi padre hay mucha morada, voy a preparar un lugar para ustedes. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, concluye un poco en esta misma idea cuando en este diálogo a continuación ahí mismo, casi con Felipe, le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tomás era llamado posteriormente en la tradición a veces el incrédulo. Tomás, llamado Dídimo, dice el texto bíblico, que significa mellizo o particularmente gemelo. El relato bíblico nos dice de que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús se presentó delante de sus discípulos después de haber aparecido a María Magdalena, después de haber aparecido a las mujeres. Cuando se presenta Jesús delante de sus discípulos, cuando están ellos reunidos, Tomás no estaba presente. Ahora, alguien dirá, quizás Tomás debió haber estado ahí con ellos. ¿Qué pasó con Tomás? ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado con él? No lo sabemos, no hay antecedentes escriturales con respecto a esto. Pero Tomás, al no estar, fíjense, Tomás, al no estar, se había perdido el gozo de ver al Señor resucitado. Esto lo encontramos en los versículos anteriores, al versículo 24. Después del encuentro de Jesús con María, Jesús se presenta a sus discípulos. Entonces, esto que observamos acá es una situación en la cual parece compleja porque Jesús no estaba allí. Lo que ocurre en la escena del versículo 24 en adelante ocurre una semana después, es decir, 8 días después. Tomás se perdió un momento hermosísimo de la corroboración del Cristo resucitado. Si nosotros vemos que en el versículo 19 del Evangelio de Juan, dice, esa misma tarde, después del encuentro con María Magdalena, esa misma tarde, el primer día de la semana, los seguidores o los discípulos de Jesús cerraron las puertas del lugar donde estaban porque les tenían miedo a los judíos. Entonces Jesús vino y estando en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Jesús se presenta estando las puertas cerradas y les dice, paz a vosotros. Si volvemos posteriormente al pasaje de Tomás, y entre toda esta situación que se produce a continuación, podemos observar que Tomás no tenía paz. Su cuestionamiento, particular del versículo 25, refleja claramente que él se sentía infeliz, quizás nervioso, inquieto, con dudas, con aprehensiones. Pero recordemos, se había perdido ese momento hermoso del encuentro con Jesús. Y es ante esto que observamos que quizás en una semana el testimonio, el gozo de decir Jesús resucitó, estuvo con nosotros, etcétera, etcétera, tanto de María Magdalena, de las mujeres, de los discípulos, algo estaba produciendo en Tomás. Cierta inquietud, cierto desasosiego,
quizás infelicidad. Las cosas y los momentos de gozo con el Señor traerán paz. Los momentos de separación, de distanciamiento de Dios y del Señor Jesucristo traen infelicidad, traen insatisfacción. Y Tomás había vivido o estaba viviendo quizás una semana en la cual todos los demás gozosos, porque Cristo resucitó, porque lo hemos visto, porque ha estado con nosotros, pero Tomás no lo había visto, se lo perdió. ¿Cuántas cosas te has perdido en la comunión con el Señor? ¿Cuántas cosas te has perdido en el gozo de estar en la comunión con Dios y con su iglesia? Los discípulos, ante las palabras de Tomás, estas palabras del versículo 25, cuando dice que los discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, vimos al Señor. Quizás la expresión puede haber estado adicional a esto, ha resucitado, ha estado con nosotros. ¿Cuántas frases más pudieron haber surgido de las palabras de los discípulos? Y en esa semana quizás de las mujeres y de otros. Tomás le dice, no creeré, a menos que vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en lugar de los clavos y mi mano en su costado. No creeré, no creeré. Luego podemos ver que los discípulos no reaccionaron a esta actitud de Tomás. No reaccionaron, por lo menos los relatos bíblicos o escriturales no dicen nada con respecto a los discípulos que podían haber reaccionado en contra de él, haberle dicho cosas, haberlo ofendido, etc. Los discípulos quizás guardaron silencio ante esto. Quizás pensando un poco lo que dice la Escritura en el contexto general de lo que significa la actitud de las personas y cómo expresan, ¿no es cierto?, lo que hay en el corazón cuando la palabra del Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando estamos quizás molestos, enojados, tenemos algo aguardado aquí adentro del corazón, fácilmente puedan brotar cosas de nuestros labios que traerá sus efectos, que traerá consecuencias, que no producirá gozo, que no traerá bendición. Quizás los discípulos insistieron durante ese periodo, ha resucitado, el Señor ha resucitado, hemos visto al Señor, como dice en el versículo 20. Y recordar el versículo 18, de la expresión de Jesús a María Magdalena. Jesús le dijo, ven y anda, a los seguidores, en el versículo anterior, y diles. Y el 18 dice, y María Magdalena fue y le dijo a los seguidores, a los discípulos, vi al Señor, vi al Señor. Ella le dijo tal cual como Jesús le había dicho que dijera, que contara. El testimonio, es el testimonio. Y pero Tomás, ante el testimonio de los discípulos, tampoco había creído. Era el primer día de la semana, el mismo día que se apareció a María Magdalena, estuvo con los discípulos. El mismo día estuvo con María Magdalena, con los discípulos, quizás con las mujeres, pero Tomás no estaba. Ya lo dije al principio, ¿qué pasó con Tomás durante una semana? Había transcurrido 7 días, 8 días. Y lo más probable, que los otros testigos, quizás otros que también ya comenzaron a oír y creer,
no dejaran de repetir esta expresión: hemos visto al Señor. Pero la tosudez de Tomás, que vemos en el versículo 25, si no veo sus manos y meto mi dedo en sus manos y meto mi mano en su costado, no creeré. Tomás, por esta expresión no podemos decir que era un incrédulo absoluto, así como no tenía ninguna intención de creer a las palabras de ellos. Tomás estaba quizás dispuesto a creer, pero bajo ciertas condiciones. Él mismo puso las condiciones. Él puso exigencias. Tomás quizás ya había oído suficiente con respecto a Jesús. Resucitó, lo hemos visto, etcétera, etcétera. Pero él quería pruebas. Él quería señales. Él quería ver. No era suficiente el testimonio de las mujeres, de los discípulos. No era suficiente. Él quería ver. Y no tan solo ver. Él quería sentir. Y no tan solo sentir. Él quería tocar. Quería ver, sentir, quería meter su mano, quería tocar. No solo con sus manos, sino que meter su mano en su costado, meter su mano en su costado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda expresión! Tomás le está diciendo que si se cumplen todas estas condiciones, entonces creeré. El versículo 26 dice: una semana después, o sea, 8 días después, una semana después, los discípulos estaban otra vez en la casa. Esta vez estaba también Tomás, y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros, la paz sea con ustedes. La misma expresión que había dicho cuando estuvo con los discípulos y Tomás ausente: paz a vosotros, la paz sea con ustedes. Esta expresión ya era algo que Jesús había tratado de internalizar a los discípulos. El mismo texto que comencé al principio, cuando hablando un poco de Tomás en el Evangelio de Juan capítulo 14, Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Tomás no tenía paz. Ante esta expresión de que para creer, dice Tomás, se deben cumplir todas estas condiciones. Y Jesús lo que hace a continuación, desde el versículo 27 en adelante, va expresión por expresión, palabra por palabra, exigencia por exigencia, condición por condición, dando respuesta a Jesús. ¡Cuánta paciencia! Quizás el Señor veía que Tomás no estaba dispuesto a no creer necesariamente. Él estaba dispuesto y él quería creer, pero quería que se cumplieran ciertas cosas. Jesús se dirige a Tomás haciendo referencia a las mismas condiciones que Tomás había puesto o exigido para poder creer. Tomás dice: si no veo en sus manos la señal de los clavos, Jesús le dice: mira mis manos. Tomás le dice: si no meto mi dedo en el lugar de los clavos, Jesús le dice: pon aquí tu dedo.
Tomás le dice, y meto mi mano en su costado. Jesús le dice, acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás dice, si estas condiciones no se cumplen, no creeré. Y Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, por cada exigencia de Tomás hay una orden de Jesús. Por cada exigencia y por cada condición de Tomás hay una respuesta de Jesús que demanda una acción por parte de Tomás. Tomás habrá hecho lo que Jesús le ordenó, de mirar sus manos, de poner su dedo en sus manos, de meter su mano en el costado del Señor. Ante las palabras y la demanda del Señor Jesús, quizás Tomás no tuvo otra oportunidad. No tuvo otra, quizás, alternativa. Ante estas palabras, Tomás, habiendo oído estas expresiones de Jesús, habiendo visto las señales y quizás habiendo tocado todo aquello que él, de la cual exigió señales, condiciones que él puso, él expresa, Señor mío y Dios mío. Tomás ya había tenido una experiencia quizás distinta. Tomás ya no quiere establecer o exigir condiciones, no establece exigencias. Simplemente a partir de eso, de estas palabras fuertes del Señor, Tomás se somete y dice, mi Señor. Y no solamente mi Señor, dice, mi Dios. La revelación de la divinidad de Jesús llega al corazón de Tomás ante esta manifestación de las palabras de Cristo. Esto es una confesión de fe y recordamos la confesión de fe de Pedro, que también le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús le dice, ¿quién le dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos responden, algunos dicen que es Elías, algunos los profetas, etc. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante tal revelación de las palabras de Jesús, que es no solamente el hecho de ver, de tocar, sino que las palabras poderosas de Jesús, cuando se presentó en la casa, puerta cerrada, y le dice, la paz sea con ustedes, y todo lo que viene a continuación, cuando le dice a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente, hay una confesión de fe en el corazón de Tomás que la pronuncia, mi Señor, y no solo mi Señor, sino que mi Dios. La verdad es que no está mal lo de la confesión de Tomás, está bien. Lo que ocurre con Tomás, lo que se evidencia en el relato bíblico, fue la forma en que lo que tuvo que ocurrir para que Tomás llegara a ese nivel de fe. Eso es lo triste. Tomás debió haber creído sin ver. Porque Jesús lo dice. Jesús lo dice, manifiesta al final de este relato bíblico. Jesús lo dice lo hace para provecho de todos aquellos que van a llegar a creer en el Señor en el futuro. Bienaventurados son
dichosos son los que han creído sin ver. Dichosos son, bienaventurados, los que han creído y no han visto. Porque tú, Tomás, creíste, porque me viste, porque tocaste, porque saliste de las dudas, porque tus exigencias se cumplieron. Son dichosos los que no han visto y han creído. La fe que procede de ver es buena. La fe que procede de la experiencia en razón de los hechos es buena. Pero la fe que procede de oír es más excelente. Porque la palabra del Señor dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo a los romanos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que, hermanos, la fe, como dice el texto ya más cercano al texto bíblico original, dice, la fe procede de oír, y el oír por medio de las palabras de Cristo. Aquí encontramos ahora esto que le dice a Tomás. El testimonio de los discípulos, el testimonio de María Magdalena, el testimonio de todos los demás, es el testimonio de haber oído, de haber visto, de haber experimentado que Cristo resucitó. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos más evidencias con respecto a las cosas del Señor? En las pruebas nos cuesta a veces descansar en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios. A veces nos ponemos ansiosos, esperando señales de que las cosas cambiarán en el tiempo. Y ante eso, la Escritura es clara. La mirada puesta en el Señor, sin desviarla. No os afanéis por el día de mañana, dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Pablo dice a los filipenses, por nada estéis afanosos. La palabra afanarse es desviar la mirada, apartarla de lo más importante. ¿Dónde ha de estar nuestra mirada? En Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Cristo resucitado. El Cristo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Cristo que prometió su compañía permanente, no los dejaré huérfanos, está con nosotros. Envió al Paracletos, el que está a nuestro lado. Él os enseñará, le dicen los discípulos, y os recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Por lo tanto, si el testimonio de la Escritura de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó a los muertos,
que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, ¿de dónde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Si nuestra fe es la fe que nos ha sido dada por revelación en las Escrituras de parte de Dios, perseveremos en ella. Simplemente confiemos y oremos. No os afanéis por el día de mañana, dice Jesús. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas por las cuales te afanas, por las cuales te inquietas, por las cuales quieres pruebas, señales, quieres tener seguridad. Busca primero el reino de Dios y todas esas demás cosas vendrán por añadidura. Por nada estéis afanosos, dice Pablo, sino que sean conocidas todas esas cosas. Sean llevadas al Señor en oración y ruego. Y las palabras de Jesús se cumplirán. Cuando le dice, paz a vosotros, la paz sea con ustedes. Si no nos afanamos por el día de mañana, si no estamos afanados por aquellas cosas que nos inquietan y confiamos en el Señor y las llevamos en oración y ruego, la paz del Señor guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz será con nosotros. Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que creen y no ven. La paz sea con ustedes, le dijo a los discípulos. Paz a vosotros. Hermanos, gracia y paz del Señor sea en cada uno de nosotros, de parte del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. El Señor nos ayude a perseverar en la fe, aún en los encierros, en el distanciamiento, en el no congregarnos. Perseveremos en oración, en comunión, en unidad. A pesar de las dificultades, muchas cosas vendrán a nuestra mente, a nuestros corazones, pero perseveremos en unidad para seguir sirviendo al Señor, porque sois bienaventurados. Gracia y paz de parte del Señor sobre cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Gracias Señor por tu bondad, por tu palabra, por tu fidelidad, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias Señor. De tu gracia hemos recibido, Señor. Permite que de gracia también entreguemos. Ayúdanos, Señor, a perseverar en fidelidad a ti, a que nada que nos acontezca, que inquiete nuestros corazones, que altere nuestros sentimientos, nos desvíe de serte fieles y servirte con un corazón dispuesto en todo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Hijo de Dios, recibe hoy
Vamos a pedir la bendición del Señor para dar término a este culto que hemos tenido en esta mañana. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Santo Espíritu sea en cada uno de vosotros, pueblo del Señor, donde quiera que estéis. Sea su gracia y su paz en medio de su pueblo, ahora y siempre. Amén. Amén.